Hola, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar las benzodiazepinas y la heroína. ¿Qué son las benzodiazepinas? Son medicamentos psicotrópicos, que esto es que tienen un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central y como consecuencia tiene cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento del individuo que la consume. Esto porque tiene un efecto sedante, hipnótico y ansiolítico. Usualmente son usados eh, para terapia ante el estrés y el insomnio. Las personas que abusan de las benzodiazepinas es por su efecto en el estado de ánimo. Los antecedentes históricos son en 1949, Leo Stempach descubrió el clordiazepóxido y en 1955 el laboratorio Roche la distribuyó bajo el nombre libre. Este medicamento tiene efectos hipnóticos, relajante muscular y ansiolíticos. Otro ejemplo es el diazepam, descubierto en 1963 y distribuido bajo el nombre Valium. Y otras tres benzodiazepinas importantes son el temazepam, nitrazepam y flurazepam. En la década de los 60 y 70 fueron usadas las benzodiazepinas como tratamiento para la ansiedad. Eh, el inadecuado uso de las benzodiazepinas ha orillado a una dependencia y con ello a adicciones por este medicamento y por ello se hicieron métodos de detección. Voy a mencionar dos. El primero es el test BENDEP SRQ, que consiste en un cuestionario. Este permite saber de forma orientativa si el individuo es adicto a las benzodiazepinas. Este cuestionario hace referencia al consumo de benzodiazepinas en los últimos 6 meses. Y otra prueba es el biobenzo, que es una prueba de orina y permite mediante la inmunocromatografía utilizada para la detección de presencias de benzodiazepinas de la orina. Los niveles que pueden ser detectados son a partir de 300 microgramos de benzodiazepinas en la orina. Los resultados son positivo, negativo e inválido. Vamos a hablar sobre la heroína y qué son. Es una droga opioide producida a partir de la morfina. Y bueno, es una sustancia natural que se extrae de la bellota de la amapola. La heroína suele presentarse en forma de polvo blanco o también como una sustancia negra y pegajosa conocida como el alquitrán negro. Los antecedentes, el reporte más antiguo de su descubrimiento data en 1874, cuando el químico inglés Alder Wright la sintetizó a partir de la diacetilmorfina, que es el compuesto químico de la morfina. El modo de detección voy a hablar de tres. El primero es el Test One Step, que es un test simple, rápido y preciso, y sirve para detectar la presencia de morfina en la orina. Después del consumo, el tiempo que permanece la sustancia en el cuerpo es de aproximadamente de 3 a 5 días, y entonces es el tiempo ideal para hacer esta prueba. El antidoping es una prueba de drogas de 10 en 1 mediante saliva. Detecta opiáceos de 40 microgramos sobre mililitro. Y el último es un examen toxicológico donde se saca una muestra de sangre, se hace el examen y se detecta el opio en sangre. Y referente a los datos de consumo, tenemos que la benzodiazepina en el mundo, al menos para el año 2013, México se encontraba dentro de los países con prevalencias más altas en el consumo de tranquilizantes y sedantes, con una prevalencia anual del 7.8% en la población general.
en donde, como ya lo mencionaron mis compañeros, eran consumidos lo que es diazepam, lorazepam, bromazepam y clonazepam, los cuales eran administrados principalmente por médicos generales, seguidos de psiquiatras, neurólogos y cardiólogos. Con referencia a la heroína en el mundo, tenemos que para el 2019 la seguridad y bienestar en México se vio afectada de manera negativa por un incremento en el consumo, ya que podemos ver que México está ocupando el 13% en esta tabla con el 0.10% del consumo en la población. Para el caso de la heroína en México se presenta un menor crecimiento en relación con el consumo del tabaco, pero pues se llegan a relacionar entre sí. Para el año 2000-2016 se presenta que el 0.1% de la población lo ha consumido durante un periodo anual, y en esta gráfica se puede apreciar que algunos estados han tenido un ligero incremento en el consumo. Y para el consumo de benzodiazepinas y heroína en el estado de Hidalgo, para el año 2016 a 2018 se registró un porcentaje de 0.8% entre hombres y mujeres de 12 a 65 años de edad por sexo para el consumo de benzodiazepinas, y referente al consumo de heroínas se registró el 7.6% en la población de la misma edad entre hombres y mujeres por sexo. Ahora hablaremos de la droga y su función. De las benzodiazepinas. La acción y efectos generales de las benzodiazepinas tienen lugar en el sistema nervioso central. Su principal función es en ayuda de controlar la ansiedad e insomnio, y sobre todo es un relajante muscular de acción central. Otros efectos generales pueden servir como sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, amnésicos y miorelajantes. En su estructura y fórmula química, sabemos que son fármacos sintéticos. Poseen estructuralmente un núcleo común en el anillo benzodiazepínico que consta de un benceno A y un anillo 1,4 diazepina o 1,5 diazepina, que es el B, unido en el carbono 5 a otro anillo bencénico C, el cual puede ser reemplazado por otros heterociclos. En su sustitución encontramos en el carbono 7 por halógenos como cloro bromo que aumentan la actividad ansiolítica, mientras que la sustitución por un grupo nitro aumenta la acción hipnótica y la anticonvulsivante. Como ya lo mencionaron antes, las primeras presentaciones fueron el clordiazepóxido y el diazepam. Posteriormente se incluyeron otros fármacos en el arsenal terapéutico, producto de diferentes sustituciones de grupos o funciones químicas en la estructura, lo que vimos anteriormente, lo que modificaba la biodisponibilidad, la presencia o ausencia de metabolitos y el grado de lipofilicidad. Esto quiere decir que si una benzodiazepina se absorbe rápidamente, es muy liposoluble y no presenta metabolitos activos, podría ser más útil como hipnótica. En cambio, si es una absorción más lenta y con metabolitos activos, además de una baja liposolubilidad, podría ser efectiva como ansiolítico. En su mecanismo de acción, encontramos que influyen en casi todos los aspectos de las funciones cerebrales. Todas las benzodiazepinas actúan aumentando la acción de una sustancia química natural del cerebro, el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico. El GABA es un neurotransmisor, transmite mensajes desde una neurona hacia otra y el mensaje que transmite es un mensaje de inhibición. O sea, le comunica a las neuronas que disminuyan la velocidad o que dejen de transmitir. Por lo tanto, significa que el GABA tiene un efecto tranquilizante en el cerebro. Es el hipnótico y tranquilizante natural con que cuenta el organismo. Las benzodiazepinas aumentan esta acción natural del GABA, ejerciendo de esta forma una acción adicional, frecuentemente excesiva, de inhibición en las neuronas. En este esquema podemos ver una serie de pasos del mecanismo de acción un poquito más resumida. En el paso 1 y en el paso 2 se observa el impulso nervioso que hace que el GABA sea liberado de los sitios en que está almacenado en la neurona. En el paso 3, el GABA liberado está en el espacio interneuronal.
En el 4, el GABA reacciona con los receptores de la neurona 2 y la reacción permite la entrada de los iones de cloruro en la neurona. En el 5, este efecto inhibe o detiene el progreso del impulso nervioso, o sea, de las benzodiazepinas. Y en el paso 6 y 7, las benzodiazepinas reaccionan con el sitio de refuerzo de los receptores GABA. Y en el 8 podemos observar que esta acción aumenta los efectos inhibidores del GABA, o sea, el impulso nervioso en curso puede quedar bloqueado completamente. Entre los factores de riesgo encontramos que hay dos tipos, ya que unos son factores que dependen de la droga, las cuales son las propiedades intrínsecas del fármaco, o los factores cinéticos, así como su disponibilidad, y los factores que dependen del individuo, ya sean biológicos, edad y comorbilidad. Dentro de sus consecuencias encontramos que son depresores del sistema nervioso central y su consumo puede provocar una somnolencia intensa, depresión respiratoria, estado de coma o la muerte. En su mecanismo de acción encontramos que existe una dependencia, ya que son drogas que potencialmente provocan adicción. La dependencia psicológica y física se puede producir en un lapso de un tiempo que va desde unas semanas hasta meses de uso habitual o repetido. Los pasos comunes son que consumen benzodiazepinas en dosis terapéuticas recetadas y por lo general son dosis bajas, desde hace años o meses. Poco a poco van empezando a necesitar benzodiazepinas para desempeñar sus actividades cotidianas con normalidad. Los segundos es que han seguido tomando benzodiazepinas a pesar de que haya desaparecido la indicación original que hizo que les fueran recetadas. Además, tienen dificultades en dejar de tomar la droga o en reducir las dosis a causa de síntomas de abstinencia. Y si se están tomando benzodiazepinas de acción corta, presentan síntomas de ansiedad entre una dosis y la otra, o sienten deseos poderosos de tomar la dosis siguiente, lo que se conoce como el craving. Y por último, tenemos que se vuelven a dirigir al doctor en forma habitual para solicitar recetas para continuar un tratamiento. Además, se vuelven ansiosos y no consiguen fácilmente tener a disposición la receta siguiente. También puede ser que lleven siempre las pastillas consigo y hasta que tomen una dosis adicional antes de un acontecimiento que les parece puede causar estrés o antes de dormir una noche en otra cama que no es la propia. Puede ser que hayan aumentado las dosis con respecto a la que les habían recetado al principio, un síndrome de tolerancia. Puede ser que padezcan de ansiedad, pánico, agorafobia, insomnio, depresión y de otros síntomas de tipo físico que se van agravando a pesar de que siguen tomando benzodiazepinas. En el caso de la heroína, su fórmula química es un 3,6-diacetilmorfina. La heroína es un opiáceo semisintético que se obtiene al tratar morfina con diferentes sustancias químicas y pues por lo tanto es un derivado de la morfina que pues se extrae del opio. En su mecanismo de acción, la heroína se inyecta, inhala, aspira o fuma. Esta ingresa con rapidez al cerebro y se adhiere a los receptores opoides de las células ubicadas en muchas zonas, especialmente en las que están asociadas a las sensaciones de dolor, placer y las que controlan el ritmo cardíaco, el sueño y la respiración. Estos receptores se conocen como receptores opoides MU. En el cerebro, en el organismo humano, contiene sustancias químicas que se presentan naturalmente, llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores se adhieren a esos receptores en el cuerpo y en el cerebro que regula el dolor, la liberación de hormonas y las sensaciones de bienestar. Cuando los RUM son activados en el centro de recompensa, que el centro de recompensa es un sistema que está formado por un conjunto de estructuras en el cerebro y estas son responsables de generar la sensación subjetiva de placer y pues la obtención de una recompensa. Estimulan la liberación de la dopamina, que es un neurotransmisor, lo que causa reafirmación de la conducta que lleva al consumo de la droga. Las consecuencias de activar los receptores opoides con la administración de opoides externos, es decir, versus sustancias químicas que están presentes en nuestro organismo de forma natural,
Esto depende de una gran variedad de factores: cuánto se consume, en qué lugar del cerebro o del cuerpo se produce la fijación a los receptores, cuán fuerte es la fijación y cuánto dura, con qué rapidez llega ahí la droga y qué sucede después. En el caso de su mecanismo de adicción, como los efectos inmediatos de la heroína suelen ser placenteros, poco a poco la persona va acostumbrándose a consumirla y a la vez su cerebro va siendo modificado para priorizar este tipo de experiencias gratificantes. Es decir, la acción química de la heroína sobre las redes de las neuronas del encéfalo hace que éstas cambien tanto en su funcionamiento químico como en su manera de establecer conexiones con el resto de las partes del cuerpo. Es decir, pues el sistema nervioso, en pocas palabras, cambia tanto químicamente como físicamente. La heroína parece potenciar especialmente la actividad de los receptores opioides Mu, cuyo papel en el sistema nervioso se asocia a la analgesia y la disminución de los niveles de ansiedad. Bueno, a continuación siguen los efectos incontrolados de las benzodiazepinas y se los presentaré de forma abreviada, ya que es una evidencia clínica bastante amplia. En cuanto a los efectos colaterales agudos asociados a benzodiazepinas, independientemente de la frecuencia de uso, tenemos a los físicos. En cuanto a mortalidad, tenemos la sobredosis, en la cual se caracteriza por sueño prolongado, coma, respiración impedida, incluso una muerte, especialmente en combinación con sustancias como el alcohol o la heroína, que es un opiáceo. En cuanto a efectos psiquiátricos o psicológicos, tenemos una reducción de la actividad mental y alerta, en la presencia de somnolencia, letargo, pérdida de memoria, actitud paranoica, agresividad o actitud violenta. Y con efectos sociales, retomamos el comportamiento agresivo y violento. Se relaciona mucho con actividades criminales o comportamientos de alto riesgo. En cuanto a los efectos colaterales crónicos asociados al consumo de benzodiazepinas, tenemos a los riesgos acumulativos según el incremento del uso. Nuevamente las dividimos en 3 categorías: los físicos, en la mortalidad. Pues esta es baja, pero esta mortalidad se ve implicada en una proporción significativa de muertes por sobredosis de opiáceos como heroína y en esta combinación con el alcohol. En psiquiátricos psicológicos tenemos la presencia de depresión, ansiedad, déficit de atención, pérdida de sueño y también se menciona una pérdida de control voluntario. En cuanto a efectos de dependencia, tolerancia o retirada, tenemos la presencia de síndrome de retirada o dependencia. Este síndrome de retirada o dependencia de las benzodiazepinas puede tardar hasta 3 semanas en manifestarse después de su uso prolongado, pero también puede surgir a las pocas horas en el caso de una actuación corta. Este síndrome se caracteriza por insomnio, ansiedad, pérdida de apetito y de peso, temblores, sudores, tinnitus y distorsiones perceptivas. Y cabe mencionar que una retirada abrupta o una retirada gradual de estas sustancias puede producir efectos que van desde una confusión, convulsiones, hasta dolores, tensiones y tremores musculares. Y en consecuencias de uso de heroína tenemos las de corto plazo, en las cuales las personas que consumen heroína por lo general reportan sentir una oleada de euforia, de sensación de euforia, y esta intensidad de esta euforia es en función de cuánta droga se consume y con qué rapidez la droga ingresa al cerebro. Y pues en el caso de la heroína, esta oleada se viene acompañada de enrojecimiento de la piel, sequedad bucal y una sensación de pesadez en las extremidades. También se pueden presentar náuseas, vómitos y picazón intensa. Luego de los efectos iniciales, la persona se siente adormilada o somnolienta. De igual manera, la función cardíaca se vuelve más lenta y también se reduce el ritmo de la respiración. En algunos casos, pues hasta el punto de poner en riesgo la vida de la persona. Los efectos a largo plazo del consumo de heroína modifican la estructura física y fisiológica del cerebro, creando un desequilibrio de larga duración en los sistemas neuronales y hormonales. Estudios han demostrado cierto deterioro de la materia blanca del cerebro, causado por el consumo de heroína, y pues este puede afectar la habilidad para la toma de decisiones,
capacidad de regular el comportamiento y las respuestas generadas ante situaciones de estrés. También aparece la tolerancia, que pues ocurre cuando se necesita cada vez más cantidad de la droga para lograr el efecto deseado. En cuanto a la dependencia física, pues el cuerpo se adapta a la presencia de esta sustancia. Y si se reduce el consumo de forma abrupta, pues se presentan los síntomas del síndrome de abstinencia.